Ya, todavía hay personas que no me envían la tarea, ya están fuera de plazo, así que se les va a ir descontando. Eso lo sabían, se los dije en el Zoom pasado. Ya quedamos, estábamos hablando de emociones y sentimientos, ¿ya? Ahora voy a la página. Ustedes también. Ya. Voy a abrir. ¿Alcanzamos a leer esta parte? ¿Alguien que me responda? Parece que no, Miss. Ya. Ya rápidamente vamos a buscar un punto. Parece que llegamos hasta acá. Pero voy a retomar desde aquí para que vamos rápido, porque esto lo vimos. Esto no lo vamos a leer porque es sobre el texto argumentativo y eso ustedes ya lo tienen más que sabido. Dice, ciertamente los sentimientos tienen más fuerza de lo que podemos imaginar y determinan la mayor parte de nuestra conducta. Elegimos a la pareja de la que nos enamoramos aunque no nos convenga. Mira qué interesante. Nos empecinamos en nuestras opiniones y apuestas incluso cuando sabemos que no están justificadas. Criticamos el juego deportivo, el proyecto o la idea del rival, aunque sean estupendos. Votamos por quien nos cae bien, aunque no sea el mejor candidato en lead. Podemos ser incapaces de salvar la vida de una persona enferma negando la cesión del órgano del ser querido que acaba de fallecer, aunque sabemos que ese órgano en pocos días no será otra cosa que polvo inútil. Podemos llegar a sufrir, a odiar o amar con intensidad inimaginable. Las emociones influyen en nuestra reacción espontánea, en nuestro modo de pensar, en nuestros recuerdos, en las decisiones que tomamos, en cómo planificamos el futuro, en nuestra comunicación con los demás y en nuestro modo de comportarnos. Son críticas para establecer el sistema de valores, las convicciones y los prejuicios que guían nuestra conducta y determinan también nuestro comportamiento ético. Resulta, en fin, imposible separar el bienestar del estado emocional de las personas. ¿Ya? ¿Qué les parece lo que se leyó, por ejemplo, que nos empecinamos en nuestras opiniones, que nos enamoramos y racionalmente sabemos que no nos conviene esa persona y posiblemente podemos llegar a casarnos, a tener hijos, que votamos por personas que no son las idóneas, pero nos caen bien, aunque no sean capaces, por ejemplo, no sé, de dirigir un curso o algo así. Y también dice que somos capaces de donar un órgano, aunque sabemos que ese órgano se va a convertir en polvo y tal vez le pueda dar la vida a otra persona. ¿Qué les parece lo que hemos leído? Sebastián Güenul. Recuerden Dígame, que Miss. dice, es lo que estoy preguntando. ¿Qué le parece lo que hemos leído? Es verdad que a veces votamos por una persona, aunque esa persona no tenga la capacidad para estar en un puesto, pero nos cae bien. Sí, estoy de acuerdo con eso. Parte del populismo igual a veces, que votamos por gente que parece ser buena onda, pero no nos fijamos en sus habilidades o cómo son en realidad. Ya. ¿Y les parece que a veces criticamos a las personas, como dice acá, solamente porque no nos gustan como son, como son? ¿Me entiende? Es lo mismo que votar por un candidato. De repente las personas no nos gustan como son. Tal vez necesitamos o queremos que solamente las personas buena onda, así, aunque no sean provechosas para nuestra vida. ¿Qué piensa usted de eso, Fabián Ramírez? Fabián. Que por afinidad hacemos las cosas. Ya.
Y lo otro, lo último para seguir con ¿qué piensan de eso que a veces nos enamoramos de quien sabemos que no nos conviene, que tal vez nos va a hacer daño? Es cierto, uno no escoge de quién se enamora. No escoge, Uno no escoge de quién se enamora. ya, y puede hacer algo, Intentar superarlo si uno sabe que te hace mal, pero es difícil. ya, gracias. Sigamos, pero entonces, ¿para qué sirve la razón? Con frecuencia la enfrentamos con los sentimientos, y aunque a veces admitimos que no hay nada tan poderoso como estos últimos, solemos enfatizar el valor de la primera, ¿ya? Lo que acaba de hacer Alicia. Conferimos superioridad a la razón porque creemos que imponerla sobre los sentimientos es un síntoma de sentido común, de madurez y de equilibrio personal. La utilizamos para combatir los sentimientos cuando son indeseables, pero no siempre nos percatamos de que esa misma falta de deseo tiene también mucho de sentimientos, aunque la justifiquemos con argumentos racionales. Es decir, muchas veces mentimos y nos engañamos a nosotros mismos al justificar racionalmente lo que en realidad estamos haciendo por razones emocionales. ¿Significa eso que la razón, aunque lo pretenda, no sirve para combatir las emociones indeseables? Ciertamente eso es lo que ocurre con alta frecuencia en la vida, pero no siempre. Un buen planeamiento racional puede acabar con un determinado sentimiento, ¿ya? Aunque es improbable que lo logra si no consigue crear otro sentimiento más fuerte e incompatible con el que se quiere eliminar. Esa es la clave, quitamos una emoción poniendo otra más fuerte en su lugar, y es por eso que solemos hablar de cambiar nuestros sentimientos que de anularlos o abolirnos, como si fuera imposible, que lo es, vaciar nuestra mente de emociones. No imponemos por la razón a los sentimientos, sino que utilizamos aquella para cambiar nuestras emociones y la conducta que de ella se deriva. Es por eso que el mal llamado equilibrio emocional no consiste tanto en victorias o imposiciones racionales, ni en la represión o el control de las propias emociones, como en el encaje o acoplamiento entre nuestras emociones y nuestros razonamientos, o sea, en un equilibrio entre diferentes procesos mentales. Cuando ese equilibrio no existe porque dominan los sentimientos, el pensamiento racional puede convertirse en una voz de la conciencia que no nos deja vivir. Sería el caso del enamorado infiel, el de quien triunfa plagiando o engañando. Ese pudo ser también, tal como lo sugería un editorial del diario El País, el motivo principal porque el Nobel de Literatura alemán Günter Grass decidió hace algún tiempo dar a conocer su antigua pertenencia a las juventudes de la SS nazi. Por el contrario, cuando domina la razón, los sentimientos pueden hacer lo propio, castigándonos del mismo o peor modo. Es el caso de quien elige la carrera profesional o la pareja sexual, que lógica o supuestamente le conviene en un lugar de la que verdaderamente le motiva. Ocurre que en tales circunstancias no nos sentimos bien, hasta que dándole vueltas al asunto que nos ocupa, logramos convencernos a nosotros mismos de que nuestro sentimiento es aceptable porque tiene una base racional. O hasta que razonando generamos una nueva emoción, ajustada a nuestra lógica, que suplanta el sentimiento perturbador e indeseable. De ese modo, quien sienta remordimiento por haber sido infiel, se consolará pensando que su pareja también pudo serlo en el pasado, o que no lo quiere lo suficiente, y quien no gane una elección política podrá recuperarse de su disgusto cuando descubra que no es el único perdedor, o perciba las ventajas de volver a su habitual y quizás menos problemática profesión. Es decir, nos conformamos a sí mismos jóvenes. Por ejemplo, el que ha sido infiel dice, bueno, a lo mejor mi esposa no me quiere tanto y por eso le soy infiel. El que, el que no sé, pues el que no alcanzó a hacer algo, no, me faltó tiempo para otra vez lo hago, ¿ya? Siempre buscamos tratar de confortarnos a nosotros mismos, ¿ya? En ambos casos, el resultado viene a ser que el estado emocional negativo, a veces insoportable, producto del desequilibrio, pierde fuerza. Pero para que
el equilibrio logrado se traduzca en bienestar, es necesario además que los sentimientos finalmente alcanzados sean positivos, pues los negativos, como la frustración, la envidia o el odio, aunque sean justificados, pueden ser inevitables, pero rara vez reconfortantes para quien los experimenta. No nos engañemos acerca del razonable, imperio de la razón. El bienestar psíquico ya. Se le pegó. No, estaba leyendo un comentario que hizo Montero. Pero para que ese equilibrio logrado se traduzca en bienestar, es necesario además que los sentimientos finalmente alcanzados sean positivos, pues los negativos, como la frustración, es decir, jóvenes. A veces hay gente que hace daño por hacerlo, sin ninguna base, sin ninguna razón, o porque cree erróneamente que está en lo cierto. Pero yo creo que antes de empezar a realizar una acción, debemos sopesarlo. Aquí lo que nos dice que debe haber un equilibrio, ya, entre la razón y lo emocional. Dice, no nos engañemos acerca del razonable imperio de la razón. El bienestar psíquico tiene mucho que ver con el logro del necesario acoplamiento entre la lógica y los sentimientos, entre la emoción y la razón. Para conseguirlo utilizamos principalmente la razón, porque tenemos sobre ello un control mucho más directo que sobre nuestras emociones. Por así decirlo, la capacidad de razonar está en buena medida a nuestro alcance, es nuestra, mientras que la emoción se nos impone, sin que podamos evitarla o controlarla con facilidad. Es cierto que la razón puede ayudarnos a ver las cosas de otra manera y regular de ese modo nuestras emociones. Y aunque el esfuerzo de racionalidad pura, si lo piensas bien, no es para ponerse así, puede no ser suficiente para anular los sentimientos indeseados, especialmente cuando son negativos o intensos. En muchas ocasiones puede servir para moderar, modificar o incluso impedir las respuestas emocionales inconvenientes. Es decir, para evitar proferir un insulto o un mal gesto cuando estamos enfadados, o también para intentar ocultar nuestra expresión de preocupación o de satisfacción cuando no nos conviene mostrarla. La razón, como decimos, sirve sobre todo para generar nuevas emociones que pueden suplantar los sentimientos que ya tenemos, o también ciertamente para potenciarlos al evocar viejas memorias relacionadas o suscitar argumentos añadidos en una espiral creciente de autoafirmación emocional. Emoción y razón son procesos mucho más inseparables de lo que podemos creer. No podemos convertirnos en seres que anulan o aparcan sus sentimientos. Solo la inmadurez cerebral o la enfermedad pueden originar seres o comportamientos puramente emotivos o puramente racionales. Y solo el equilibrio emoción-razón garantiza el bienestar de las personas. Ahora, ¿qué opinan del texto? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Antes de que empecemos con las preguntas. Vamos, niños. Niño, no puedo hacer la clase sola. O sea, sí, sí tiene razón, miss, porque casi siempre imperan los sentimientos antes que la razón. Nunca es primero la razón, porque Ya, siempre una persona pone como el corazón primero, por decirlo así. ya. En el ejemplo de la caída, ¿cómo funciona la emoción y la razón? ¿Cuál era Le ese, doy, miss? le doy unos minutitos para que revisen el texto. Está al principio, niños.
cuando habla del ciego. Dice cuando... Yo no, mucho parece. Dice... dice, incompatible con el que queremos desterrar. Basta darnos cuenta de cómo cambia instantáneamente nuestro mal humor y agresividad hacia esa persona que se nos cruza y nos hace caer al suelo cuando descubrimos que es un ciego. Llegamos incluso a sentirnos avergonzados de nuestro enfado precedente. ¿Cómo funciona ahí la emoción y la razón? Es que primero se impulsa por la emoción, como la impotencia de que como me atropelló, ¿se ¿Ya? entiende? Y después se da cuenta como que no lo hizo con querer, lo hizo con una Ya, incapacidad y es como que piensa y dice, está mal enojarme con él. ya. Entonces, primero la emoción y después la Razón. razón. Vamos a ver. Ahora, según lo dicho por el autor, ¿cómo interactúa la razón con la emoción? Van de la mano, una precede a la otra en cualquier situación, sea la razón precede la emoción o la emoción precede la razón. Ya. Ahora, ¿en qué ejemplo de libro o películas has visto dominio de los sentimientos? En una serie que estoy viendo que se llama Hannibal, el asesino que es Hannibal, se come a las personas, cuando está muy emocionado por ciertas cosas, como que se nota para el interior, es como la voz interior que sale y se escucha en el episodio, pero tiene una cara absolutamente inexpresiva, porque es Ya. un psicópata. Ya. ¿Quién más? ¿Quién ha visto ejemplos de libro o película que domina? Oye, ¿quién fue ese? El micrófono, apáguenlo. Apaguen ese micrófono. Niños, eso es una falta de respeto. Ya, el que lo hizo, de verdad ustedes se quejan por todo, por todo. Pero yo creo que es justo quejarme ahora que lo que hicieron fue una ordinaria. Y lo hicieron a propósito, porque uno no se van a dar cuenta que su micrófono está abierto. Y les digo, de la próxima clase ustedes me tienen que tener pantalla abierta. Y cuando volvamos a clases presenciales va a haber obligatoriedad. Sigamos. ¿En qué otro ejemplo han visto el dominio racional? Niños, no puedo hacer la clase sola, así Bueno, que, pero es que no sé si Diego, cuente. Diego, perdóneme, pero todos tienen que participar, así que yo voy a empezar. Ok, ningún problema, me callo. No, si no es que quiera que se callen. Entonces me callo yo también. No, sí, Eh, Miss, pero se entiende, para que participen los demás, sí, tranquilo. no, porque lo otro yo creo que ni siquiera están cerca. Delia Quintero. Delia, ¿en qué ejemplo ha visto el dominio racional? Y el que no me contesta, ausente. En películas, en series. ¿Cuál? eh, No sé si ustedes han visto una película de un matemático que ganó el premio Nobel, en donde él empieza a sufrir alucinaciones, tiene desórdenes mentales. Es la vida de un matemático que recibió 2 veces el premio Nobel. Y se vuelve, bueno, hay una tipo de esquizofrenia que lo ataca y él empieza a ver visiones. O sea, hay una niña y 2 personajes que lo siguen, ya serían 3, una niña y 2 hombres, que se le aparecen y él tiene un ataque muy grande y él piensa que hay un problema de
de espionaje, hasta que su señora se da cuenta que bueno, ella piensa que se está volviendo loco. A él le hacen tratamiento y le dan pastillas, pero las pastillas no lo dejaban pensar. Y este hombre lo que hace, él era matemático, entonces sufre mucho y él se decide a dejar las pastillas. Y dejó las pastillas, pero la razón le decía siempre que, o sea, nunca desaparecieron esas 3 personas, que era una niñita y 2 hombres. Nunca desaparecieron, pero entendía que eran alucinaciones. Y él ganó 2 premios Nobel con un esfuerzo tremendo y logró volver a hacer clases. Porque a él se le apartó, no pudo hacer clases, después lo dejaron que volviera, pero a trabajar, pero no querían que hiciera clases por los cuadros psicóticos. Y bueno, él vuelve a hacer clases. ¿Qué ejemplo di? Dio ejemplo de una enfermedad mental que el caballero terminó dominando. Daniela, fíjate. Fue el ejemplo de una persona que con el dominio mental dejó su enfermedad mental, para la redundancia, controlada. Ya, pero ¿cuál fue? ¿El sentimental o el racional? Racional. Racional. El racional. Bueno, esa es una historia verdadera, niños, ¿ya? Del poder del dominio racional. Ahora, si están de acuerdo o no están de acuerdo con el texto, porque él habla de un equilibrio, ¿ya? Pero también nos da un ejemplo que a veces, con el tema del amor, que a veces las personas se enamoran y cuando son muy racionales tienden a pensar que no deben enamorarse y pueden buscar otra persona racionalmente, pero tampoco es lo ideal porque la persona a quien amas debe motivarte, debe hacerte feliz. No sé si están de acuerdo con eso. Que el amor tiene que ser sentimiento, no un contrato, como lo que quiso decir. No, mira, hay gente que se enamora, pero sabe que esa persona no le conviene por X motivo, no lo vamos a decir, no sé, pueden haber muchos motivos. Entonces esa persona no opta por aquella porque no le conviene, opta por otra que sí le conviene racionalmente. Entonces, el autor de este texto dice que no, que tiene que haber un equilibrio, porque tampoco puede ser tan polarizado. O sea, no me quedo con este porque me hace mal, pero tampoco me quedo con este porque este me hace menos mal, sino que ¿Miss? tiene que haber un balance entre los sentimientos y la razón. ¿Qué piensan de eso? Yo creo que en el amor debería haber una especie de balanza en distintos ámbitos. Primero, en felicidad, qué tan feliz me hace contra los malos momentos, etcétera. Y también hacer la balanza de cuánto me beneficia, cuánto me conviene en el sentido de si progreso o no. Y entonces siento que hay que hacer una especie de balanza en ese sentido. Ya. Creo que eso es lo que quería decir Alicia, el autor, porque se han fijado que de repente el amor, la gente o sea, se da cuenta que a alguien no le conviene a otra persona, a X persona, y dicen, no, es que lo voy a cambiar, es que todo va a ser igual. No, creo que hay que tener un balance, ¿ya? Y lo mismo con nuestros otros tipos de emociones, ¿ya? Las emociones negativas nos afectan mucho y nos afectan somáticamente. Vamos a revisar las preguntas que ustedes me hicieron. Voy a bajar esto. Voy a ver el chat. Ya, después voy a hablar de lo que colocó Alicia, que es sobre la pena de muerte, pero José Tomás Ríos está presente. Ya, dice,
Las emociones determinan a la primera pregunta que habíamos hecho, que es cómo afectan las emociones en las personas. Las emociones determinan el comportamiento de las personas y por lo tanto están involucradas en nuestras decisiones. Son tan fuertes las emociones, niños, que pueden provocarnos problemas psicosomáticos, es decir, úlcera, colon, etc. Ahora, el ejemplo de la caída debido a una persona ciega demuestra cómo las emociones cambian, y en este caso cambian por una emoción razonable, que es lo que decía Diego. En cuanto a la tercera, que es, según lo dicho por el autor, cómo interactúa la razón con la emoción, se puede decir que la razón es un agente regulador de las emociones, y por ello la razón se vincula con emociones positivas, ¿ya? Mientras que cuando emergen emociones negativas, la razón debe modificarlas, ¿ya? Eso es lo que dice, que la razón es un agente que regula nuestras emociones, ¿ya? Y no todo lo hace, en todo no lo hace igual. Se han fijado que de repente la gente dice, es que es tan impulsiva, ¿se han fijado en eso? O es tan impulsivo, es porque no hay una regulación, ¿ya? De la razón. Y la respuesta a la otra eran variables, de los conocimientos y los gustos que tengan ustedes. Ahora, vamos a leer en la página 196. Ya, dice, tus decisiones son más emocionales que racionales, aunque no te des cuenta. ¿Ya? Dice, hace unos pocos años el neurocientífico Antonio Damasio realizó un descubrimiento extraordinario acerca del funcionamiento de nuestro cerebro, que empezó a derribar la idea de que somos racionales al tomar decisiones. Damasio estudiaba a las personas con daño en la parte del cerebro donde se generan las emociones, descubriendo que parecían normales, excepto por dos cosas. Las primeras, que eran incapaces de sentir emoción. La segunda y más importante es que eran incapaces de tomar decisiones. La ilusión de la lógica. Los pacientes de Damasio eran capaces de describir lo que deberían hacer en términos lógicos. Sin embargo, les resultaba muy difícil tomar incluso las decisiones más simples, como qué comer. La cuestión es que hasta las decisiones más simples pueden tener pros y contras. ¿Cómo optar de forma relativamente rápida por la que tiene más pros que contras? En este punto es cuando entra en acción las emociones, a fin de que sigamos adelante y no nos quedemos paralizados en largas ponderaciones. ¿Qué opinan de eso? Tiene razón. Es verdad. Ahora, la ilusión del debate. ¿De qué se tratará esto? Cómo vamos involucrando nuestros sentimientos o emociones mientras argumentamos, mientras debatimos, perdón. Sí, recuerden que, bueno, no sé, ustedes vieron debates, ¿cierto? Sí. Vieron Sí. debates y analizaron conmigo. Ahora creo que entenderán el por qué lo hicimos. Es parte de nuestra carga académica. Ya, veamos. Y después recordemos, por ejemplo, el debate, el último en que tenían que hacer la tarea, el del presidente Piñera. ¿Ya? Dice, por estas mismas razones, debatir con otra persona, y sobre todo de espectro ideológico opuesto, acostumbra a ser improductivo y profundamente desalentador. De hecho, quienes basan su estrategia de debate en la lógica terminan confiando en suposiciones, conjeturas y opiniones. Si mi argumento es lógico, entonces el otro no puede discutirlo y está obligado a aceptar mi forma de pensar. ¿Con qué lo pueden unir esto? ¿Qué hemos estado viendo algunos, no todos?
Que un argumento con las bases correctas y comprobado 100% no tiene nada con lo que se pueda ¿Dónde lo argumentar en vimos? contra ¿Dónde lo vimos, Diego? en el diferenciado de lenguaje. Exacto. Ya. Entonces, si mi argumento es lógico, entonces el otro no puede discutirlo y está obligado a aceptar mi forma de pensar. El problema es que no puedes asumir que la otra parte verá las cosas a tu manera, si no está emocionalmente implicado. ¿Ya? ¿Creen ustedes esto? Vayan pensando. Sí, Nuestro cerebro, sobre todo en un entorno social, no es una máquina analítica, sino un órgano que tiende a la fabulación. Nos gustan las historias, tanto explicarlas como recibirlas, y faltamos a la verdad en aras de que las historias tengan sentido, tanto para nosotros como para los demás. Un debate es un intercambio de emociones en un caldo de cultivo social, no es un análisis racional. A esto se suma que todos en mayor o menor medida estamos lastrados por el llamado efecto Lago-Wovegón, como explica Katin Schulz en su libro En defensa del error. Muchísimos vamos por la vida dando por supuesto que en lo esencial tenemos razón, siempre y acerca de todo, de nuestras convicciones políticas e intelectuales, de nuestras creencias religiosas y morales, de nuestra valoración de los demás, de nuestros recuerdos, de nuestra manera de entender lo que pasa. Si nos paramos a pensarlo, cualquiera diría que nuestra situación habitual es la de dar por sentado de manera inconsciente que estamos muy cerca de la omnisciencia. Por ello, cuando debemos negociar con la otra persona, resulta más eficaz la siguiente estrategia. Si puede lograr que la otra parte revele sus problemas, su dolor y su objetivo no satisfecho, entonces se puede desarrollar una visión para ellos, a propósito de problemas, encajando nuestra propuesta como la solución. Así, no tomarán tu decisión porque es lógica, tomarán tu decisión porque le hemos ayudado a sentir que le conviene hacerlo. Por eso no quita que probablemente le estemos otorgando un exceso de importancia a la capacidad esclarecedora del debate en sí mismo, por muy ponderado que sea, como escribió Phil Roth en Pastoral Americana. En cualquier caso, sigue siendo cierto que de lo que se trata en la vida no es de entender bien al prójimo. Vivir consiste en malentenderlo una vez y otra, muchas más y otras tras una cuidadosa reflexión. Malentenderlo de nuevo, así sabemos que estamos vivos porque nos equivocamos. ¿Ya? Ahora, ¿de qué forma el autor introduce el tema? ¿Cómo lo hace? Los que han analizado lo que En están vez de trabajando. introducirlo de una manera como científica, dándolo por sentado, sino que más lo explica como por un lado A emocional. ver, no. Usted dijo que el autor menciona que El autor menciona que el fin del debate es tratar de convencer a los demás de que tú tenés la razón, haciendo que ellos piensen que eso les conviene. no. Yo estoy preguntando, Camila, ¿de qué forma el autor introduce el tema? Introducción. Ah. Ya pues, sí. ¿Van a tener prueba de esto? que la gente normalmente piensa que con dar ejemplos razonables van a poder convencer al otro. Alicia, la pregunta es, ¿de qué forma el autor introduce el tema? Con el Con el descubrimiento título. extraordinario de la Con función el del de... cerebro, ¿o no? Bien, ¿Con eso, eso? muy bien, Ah, muy bien. El autor menciona una investigación científica para dar fuerza a la relación, emoción y decisión. Yo lo único que pienso es que este es un artículo argumentativo, no es la panacea, o sea, no es que tenga razón. ¿Lo entienden o no? Sí. Ya. sí, Sí. Miss. No quiere decir que el debate sea lo que dice él.
¿Y por qué lo estamos analizando? Porque obviamente él trata inmediatamente de influir en nosotros, ¿cómo? Introduciendo o mencionando esta investigación científica. Ya, ahora, ¿por qué el autor plantea que debatir puede ser desalentador? Vayan tomando nota ya, porque yo no les voy a dictar. ¿Por qué el autor plantea que debatir puede ser desalentador? Porque al final se vuelve una pelea más que nada de los sentimientos de las personas, más que en en un debate racional con base, porque las personas cuando ya se están quedando sin argumentos, acuden a los sentimientos y básicamente se empiezan como a enojar y básicamente suben la voz y gritan en vez de Pero seguir racionalmente. de acuerdo a lo que dice aquí. ¿Por qué el autor Porque uno da sus argumentos pensando que va a convencer al otro, pero al final no se logra nada, porque el otro no mira desde el mismo punto de vista. por ahí va, pero no es la respuesta? Porque dice que si su argumento es lógico, los otros están obligados a aceptarlo. Pero si el otro no está implicado emocionalmente, no va a servir de nada. De nada. Eso, muy bien, Gwenul. Esa era la respuesta. Que el debate se realiza bajo supuestos razonamientos lógicos, pero si el otro no está emocionalmente comprometido, no va a aceptar el punto de vista. Por 2 décimas, ¿quién me da un ejemplo de esto? Levante la mano, sí, porque si no voy a tener aquí, bueno, no creo, porque hay aquí algunos. Ya, Alicia, un ejemplo de esto. Un ejemplo es el tema del aborto. Hay argumentos muy lógicos de ambas partes, pero siempre se termina en una discusión porque no se miran desde el mismo punto de vista. El de la eutanasia también. Sí, pero explíquenmelo. ¿Ya qué pasa ahí? El de Por la ejemplo, eutanasia. Bueno, la Ya, Alicia primero, Alicia, Alicia primero. primero Alicia. ya, por ejemplo, a favor del aborto, unos claros ejemplos son mirar desde el punto de vista de la vida de la madre, del supuesto futuro del niño, del feto, perdón, usan cosas científicas, mientras que las pro vida usan el ejemplo de posibles futuros para ese feto. Ahora Entonces sí, al final, ahora sí. Muchas gracias, Alicia. Vamos a tomar de ahí, Camila, le doy la palabra. Vamos a tomar el punto de Alicia. Hay muchas gentes que es pro aborto y puede que dé razones muy lógicas, pero está el otro porcentaje, ya digámoslo así, que es pro vida y que además tiene que ver mucho con las emociones y la religión. ¿Ya? Otro, Camila. Pasa exactamente lo mismo con el tema de la eutanasia, Daniela, porque normalmente siempre se pasan a la religión o a la, ¿cómo se dice?, esperanza de que la otra persona sane cuando no va a pasar. Y la otra contraparte científica es como humanista, que por tenerle, ¿cómo se dice? morir con dignidad. Eso, por morir, por darle, ¿cómo se dice?, darle una muerte digna a la persona y no que esté sufriendo en nombre de la religión y que según hay veces que hasta ponen que No, Dios le impuso este castigo, entonces. Sí, de la religión no hablemos mucho, pero sí intervienen acá. Ahora ustedes me preguntarán, según la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, el ser humano, el ser, valga la redundancia, es libre, ¿o no? Tiene derecho Se sobre su supone. cuerpo y sus acciones, Se pero aún supone. así las otras personas se contraponen. Ya, bien, lo van entendiendo. Diego. Bueno, el mío es fácil, rápido y cortito. En del tema de las personas que les gustan las personas de su mismo género, los homosexuales, y ahí hay dos posturas que están más que los que están
a favor y están los que están en contra, y los que están en contra siempre están en contra porque va contra su ideología y no lo quería meter mucho, pero con la religión más que nada. Ya. Lo que quiero que quede expresamente clarito, niños, que esto es un artículo que estamos analizando, lo estamos compartiendo, no es que sea verdad. Ya, no es que sea, así tiene que ser. ¿Me entendieron? ¿Quién más levantó la mano? No sé por qué no me sale la mano. ¿Quién levantó ¿Profesora? la mano? Yo, ¿Quién? Ordóñez. sí. Ya, Creo vamos que con la a... pena de muerte pasa lo mismo. Hay dos opiniones divididas ¿Sobre qué? y sobre la pena de muerte. Ya, muy bien, dígame. Pasa que mucha gente cree que la gente que cometió algún homicidio, algún delito, merece otra oportunidad. Y también tiene con el aborto, que también dicen que el feto o la pieza de vida debiese poder tener el derecho a vivir o a hacer su vida como cualquiera y no la madre impedirle el derecho a vivir al final. Y creo que también tiene como, con, con la pena de muerte, tienen, se me fue la palabra. Relación. Relación, claro, eso. Tiene Claro. relación. Sí, porque muchos están a favor de la pena de muerte y otros no, porque dicen que la pena de muerte por diversas razones. La pena de muerte no causa tanto, digamos, no causa dolor porque es un dolor inmediato, rápido, ¿ya? Y lo otro, que la gente que ha cometido delitos no paga de esa manera, porque lo matan y listo, uno menos sobre la tierra. Y así hay varias teorías, como también dicen otros que tiene que vivir y tiene que sopesar lo que hizo. Y otros están de acuerdo con la pena de muerte porque acá no hay cárcel de por vida. Y así. ¿Alguien más? Ya, mire, nadie más, ahí en el chat me escribieron. Ya Alicia me recuerda. Benjamín. La tauromaquia también, de ¿La que qué? la tauromaquia, ¿Qué es eso? los rodeos así de toros, Ah, ya. Que uno de está que a a favor favor. porque dicen que es como, para eso está destinado el toro, pero otros obviamente no, porque también piensan que los animales tienen derecho. Ya. Nadie me dio algo muy importante que está pasando en nuestro país ahora. También pero llevémoslo a algo, yo lo voy a llevar a algo fijo, algo, porque algo que es del día a día de nosotros. Uno de los temas que se están discutiendo, pero por redes sociales, es el tema de las vacunas y los antivacunas. ¿Ya? Hay una inmensa polémica por este tema. Unos dicen que sí, otros dicen que no, y nos vamos a encontrar con estas cosas diariamente. Ahora, según el texto, ¿cuál es la forma más eficaz de negociar con una persona al discutir sobre algo? Haciéndole creer que le conviene. Haciendo que le convenga emocionalmente. Por eso les digo que tienen que tener cuidado con estos textos, porque en realidad yo creo que, bueno, no voy a dar mi punto de vista, pero por ejemplo hay personas que se aprovechan de lo último que dijo Diego. Encajar, eso para mí es un aprovechamiento, porque tienes que buscarle el lado emocional y prácticamente no lo convences, lo manipulas y lo persuades. No sé, por ejemplo, con el mismo tema de la religión, ¿ya? Porque yo soy una de las personas que cuando debatamos, yo no permito ningún argumento de tipo religioso, porque si tú estás discutiendo con una persona que es atea, no le va a
no le va a encontrar ningún sentido a lo que están diciendo. Ya, es lo mismo que la pena de muerte, que el aborto, eutanasia, etcétera. Todo eso hay que enseñarlo. O sea, lástima que nos tocó toda esta pandemia, pero ya debiéramos haber discutido sobre eso, pero sin ningún tema religioso, porque tú vas por la vida y son muchas las personas que han dejado ya la religión y muchos son ateos. ¿Se entiende o no? Y lo otro que dice encajar la propuesta a partir del contexto emocional de la otra persona. Claro, porque, no sé, eso es para las personas que son muy observadoras, ¿ya? No todos lo hacen, por eso, bueno, no lo voy a decir, pero por eso, imagínate, depende con quién estés discutiendo, ¿ya? Y si tú observas bien y ves las necesidades emocionales o cómo reacciona, tú perfectamente puedes abusar de eso y imponerle tu propuesta, ¿ya? Debatir, yo les doy para que lo vayan pensando, debatir se ha hecho de los tiempos inmemorables, ¿ya? Reflexionar, debatir, se ha hecho siempre. Ahora, ¿a qué conclusión llegó el texto y de qué forma el último párrafo instala esta conclusión? ¿Cuál era la pregunta? Es que no se la entendía muy bien. ¿A qué conclusión llega el texto? ¿De qué forma el último párrafo instala esa conclusión? Que si seguir mal, no es mal pensarlo, mal entenderlo un montón de veces, porque equivocándonos sabemos que estamos avanzando, algo así. ¿Alguien más entendió algo de lo que dice? Dice, en Que cualquier no se caso, trata de estar siempre de acuerdo, que a lo mejor siempre nos vamos a estar o tener opiniones distintas, pues y de eso se trata en el fondo, de reflexionar claro, sobre porque eso. dice, exacto, bueno, hoy día estás, pero así, brillante. Sí, porque lo que dice el texto, cuidado, el texto, dice que no existe una verdad absoluta, ¿ya? Dice que esto se instaló a través de, ay, ¿cómo se llamaba? De una novela pastoral americana. Cuando yo hablo de pastoral, ¿qué se le viene a la mente? Pastor, ¿Cómo dijo ahí? religión. Religión. Muy bien, Camila. Religión. O sea, dice que incorporar el cambio en nuestra vida, puesto que no existe ninguna verdad absoluta. Y esta digamos, conclusión la instala a partir de una revista religiosa, ¿ya? ¿Estás de acuerdo con esa idea que plantea este texto? ¿Están de acuerdo con este texto? ¿O la idea de que no hay una verdad absoluta? Sí. Vamos, niños. Ya, Sí, Juan porque José. la verdad es relativa. Pero Juan José, completa. No quiero un sí. Quiero completo. Yo no he Con dicho eso. nada. ¿Quién dijo sí? Ya, pero Juan José, te pregunto a ti. ¿Estás de que- acuerdo con la idea que plantea este texto? ¿Por qué? O sea, siento que hay cosas que no se pueden debatir porque hay las suficientes pruebas para demostrar que es así, pero en cambio hay otras cosas que no. Ya. O sea,
que hay cosas que no se pueden, ya, por ejemplo, según tú, ¿qué no se puede debatir? Yo lo estoy pensando ya. No sé, no pensé que iba a llegar tan lejos. Ya, miren, yo les voy a poner, pero traten de pensar y los otros traten de trabajar todo. Yo no sé dónde está Héctor Valenzuela, Benjamín Venega, Fabián Ramírez, Laura Fernanda, Catalina, no sé, parece que la clase, por eso, no es que me moleste, niño, a mí me encanta que me contesten, pero esto no puede ser un monólogo, siempre Alicia, Diego, Camila, ¿dónde está Karin, Lisette? ¿Dónde están ustedes? O sea, o no tienen opinión. Y lo otro no les dé vergüenza decir porque tienen que trabajar en esto. Ya, por ejemplo, miren, yo les voy a poner dos suposiciones. Los antivacunas dicen que las vacunas no sirven, que no están implantando no sé qué cosa, pero no están de acuerdo con las vacunas. Y yo les digo, hace muchos años atrás hubo un brote de poliomielitis en donde muchos niños murieron y otros quedaron parapléjicos, cuadraplégicos. Y se inventó una vacuna que salvó a miles de niños, por no decir millones, ¿ya? Y por el otro lado está, tomándome un poco lo que dijo Juan José, ¿existen los ovnis? Ya, ahora díganme, ¿qué les parece esas dos suposiciones? No sé, yo al menos no estoy en contra de las vacunas, obviamente me voy a vacunar por mí y por mi entorno al final, ¿Ya? pero sí me hago preguntas, onda, nadie ha tenido la vacuna más de 1 año o 2 años, o sea que tampoco sabemos qué puede pasar a largo plazo. Sí, mira, también tengo respuesta para eso. Si tú lo piensas cuando se inventó esta vacuna, esta, la del sarampión, la del ébola, que fue hace poco, niños, que mató tanta gente en África, siempre hubo que probarla. Había que probarla. Obviamente lo hacen en los animales y después, pero ahora si tú me pides una explicación, yo te doy la explicación racional. Era un tema de apurar una vacuna en que vamos a ver los efectos, no ahora, y en eso sí tienes razón, pero se va a ir perfeccionando y yo creo que va a ser como la vacuna en la influenza, pero todas han partido igual, todas, porque no hay una seguridad, por ejemplo, de a poco se ha ido conociendo más sobre el COVID, ¿ya? Y bueno, y también hay que ver las mutaciones. Ya. ¿Alguien más? Muchas gracias, Francisca. Que ¿Ya? los extraterrestres sí existen. ¿Ya? Miren, yo lo único que estoy haciendo, ¿por qué dice que existen ustedes? Por el mero hecho de que si en nuestro planeta sí se produjo vida y hay una cantidad infinita de estrellas y planetas, como en alguno no va a haber algún rastro o vestigio de vida. ¿Lo ha visto usted? No, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Ya. Y vamos más allá. ¿Alguien? Pasa lo mismo con la existencia de Dios, pues, mis. Bien, ¿sabes? Iba lo mismo. Es que uno no puede. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Lo ha visto? No. ¿Dónde? No se ha visto. Ya. Las películas. Lo van entendiendo. Ya. Por lo tanto, les dejo a ustedes para que vayan pensando sobre lo que leen. Mi idea es que tomen lo que leen, pero lo analicen. No, por ejemplo, Jan recién me acaba de decir que está muy de acuerdo que nadie tiene la verdad absoluta. ¿Crees tú? Yo te dije, por ejemplo, con el tema científico, o sea, los que van a ser científicos, por ejemplo, ellos te van a decir que sí porque es comprobable algunas cosas, ¿o no? Los que van Sí, por el lado se de la puede medicina comprobar. es por eso. Por favor, alguien que vaya por el lado de la medicina.
Acá ¿Qué me estamos dice? que sí, pues si se puede comprobar y está a ciencia cierta y es 100% efectivo, no creo que haya alguna razón por la cual cuestionarlo. Ya, a ver, por ejemplo, por eso es difícil estos temas, ¿ya? Son muy difíciles, porque ya dice, nadie tiene la verdad absoluta. Un científico, si lo comprueba, Pero lo que él dijo no tiene justificación, entonces creo yo que Joaquín, ya, siga, siga. Ya, como él Joaquín. no tiene una justificación fija, no sería como confiable. En cambio, si me dijera, están los mejores doctores, enfermeros, científicos de todo el mundo, sería distinto, creo yo. Claro, porque miren, es muy difícil esto porque lo único que sí que ustedes tienen que analizar críticamente. Yo lo que pretendo ahora no es que crean esto, no es que crean este otro, sino que analicen críticamente. Muchas gracias, Joaquín. Me parece que el ejemplo también de Joaquín es bueno. Si me dicen, suponte, todos estos científicos se juntaron y comprobaron esto, no sé, pues, hay cierta verdad. Y los pongo en otra duda también. Hay muchos terraplanistas. Dicen que la Tierra es plana. ¿Ya? O sea, que no es redonda. Entonces, pensemos. Pero yo creo que ahí está la diferencia entre, o sea, personalmente siento que ahí está la diferencia entre las conspiraciones y los resultados, investigaciones Es científicas. que eso de lo que estamos hablando todo el rato, eso es lo que trata Bien, el informe, bien, de que muy está ahí con bien. algo de razón y con algo de sentimiento. No, yo creo que lo que dijo Alicia es a lo que estoy apuntando. Primero, ¿quién lo dijo? Lo que dijo Alicia es muy acertado. Lo que tienen que hacer ustedes. ¿Quién lo dijo? ¿Qué avala a esa persona? ¿Ya? Por ejemplo, si yo llego aquí y digo, Juanito Pérez chileno, ¿y por qué es chileno? Porque según el código, y le muestro el código penal, ¿se acuerdan que el otro día lo vimos? No hay que hacer nada, es chileno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos que ver las fuentes, de dónde viene. Ya no podemos leer cualquier artículo y creerlo, o ver, por ejemplo, cualquier opinión en las redes sociales y creerla. No sé, por ejemplo, yo antes de hacer esto vi las redes sociales y decían el tema de la vacuna, que va a llegar el 5G y que vamos a mutar y que vamos a aparecer, no sé, o sea, miren, yo sé que no sé, que vamos a hacer así como prácticamente algo parecido a unos zombies, o sea, y que aparte de eso Dios nos va a castigar porque hemos ocupado sangre sucia, hemos ocupado no sé qué más, pero no sé, ya, lo dejé de leer porque con eso ya me di cuenta. Bueno, obviamente las vacunas, niños, las estamos probando, ya, no es 100% segura. De hecho, ya se comprobó que la Pfizer tiene un 90% de efectividad y la Sinovac hasta el momento tiene un 60%. ¿Ya? Lo otro, niños. Hay que pensar también que estas vacunas se van imperfeccionando y tal vez nos vamos a tener que vacunar como todos los años. Se vacunan cierta cantidad de personas contra la influenza, que son las que están más en riesgo. ¿Ya? Pero tampoco podemos obviar que ustedes saben que hay un remedio que hace bien para una cosa, pero hace mal para otra, porque es así. Hay remedios que te destruyen el estómago. Pero sí hemos llegado hasta el 2000, ¿cuánto? Hasta el 2021, es por algo, ¿ya? Y la idea de la clase de hoy es que ustedes duden de las fuentes, ¿ya? No es que digan y aprendan a desarrollar su pensamiento crítico. Voy a dejar de compartir y no sé si, bueno, las preguntas que vienen las van a hacer
lo que quiero, cómo evaluar la calidad de información de un texto. Esta es la que quiero que hagamos, ¿ya? Y esta es la que quiero que se fijen, en esta. Ya está en su cuaderno, en la página 198. Ya, ahora voy a dejar de compartir. Y habían 2 personas en el chat. No sé qué me dijeron. Ya. A ver, niños, ¿les pareció que se consiguió el propósito de la clase? Vamos. Sí. Sí. Ya. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes no pueden leer, o sea, tienen que desarrollar su pensamiento crítico. No pueden decirme que esto, porque estaba en el libro de cuarto medio, es la verdad. Ustedes tienen que ver de dónde viene, cuáles son las fuentes, cuál es el estudio, qué tiene que ver un estudio de neurociencia con... Miren, por ejemplo, habían, y para que vean cómo está el mundo, es muy difícil, había un caballero Piaget que dijo que nosotros no teníamos solamente una habilidad desarrollada, sino que nosotros teníamos muchas habilidades. Yo cuando estudié en la universidad se hablaba de Piaget y Piaget. Bueno, hay que informarse porque ya Piaget está obsoleto y lo comprobaron que no tenemos las inteligencias múltiples, como decía él. ¿Ya? Y a mí, ¿qué hicieron? A mí me enseñaron en la universidad la inteligencia múltiple de Piaget. Entonces, primero, verificar las fuentes, estar siempre en constantemente informándose. Obviamente no por Facebook ni por Twitter, sino que buscar fuentes que sean fidedignas, ¿ya? Y lo otro, desarrollar su pensamiento crítico. Porque aquí decía, siempre vamos a debatir, siempre, ¿ya? Siempre, no todos, porque es una panacea que todos estemos de acuerdo, no se puede. Bueno, niños, nos pasamos bastante, así que ya la otra clase vamos a retomar. No podemos tomar toda la unidad por tiempo, pero les voy a anunciar que vamos a tener más clases. ¿Se entendió? Sí. Se le agrega una clase más de Sí, lenguaje miss. y una más de matemáticas. Ya, ahora, ¿qué les pareció? Una opinión de mí. No, perdón, Alicia. Usted quería hablar. No, sí, era un tema del debate de Nantes, pero ya quedé bien. Lo que sí le quería dar, no sé si un consejo o opinión, ¿Ya? que de repente cuando usted cuando se pone a hablar o dar alguna información y se aleja no sé si está con computadora o algo, pero se aleja, se le escucha más bajo, o a veces Sí. casi ni se le escucha. Entonces Sí, era eso. Ya, lo que pasa que me van a disculpar, pero me muevo para todos lados porque para estar cerca tengo que estar así y no me da comprenderán que la espalda me duele mucho. Así que de repente me muevo, me alejo, pero en realidad la posición, porque la silla, o sea, si me siento bien en la silla, quedo muy lejos, ¿ya? Entonces tengo que estar al borde y tengo que estar muy encorvada. Si esto no es fácil, niños, ya no es fácil. No tengo micrófono, así que a lo mejor debiera tener un externo, pero todavía no. Yo pensaba que íbamos a volver. Así que bueno, el lunes vamos a tener un day de 4 a 5. Ahí les vamos a entregar el horario, ya, el horario de ustedes desde el día lunes, porque las 2 semanas van a ser diferentes, ya debido al aumento de horas de lenguaje y de matemáticas. ¿Hay alguna consulta? No, miss. No, miss. Ya. Y lo otro, colocarse al día y después, niños, no me digan que yo no se los dije. Yo esta tarea que es ya el primer reporte, la di antes de salir, antes de esa semana. Y hay muy pocos que me la han enviado. Ya debieran haberlo hecho hace mucho rato. Y lo otro, insistir, niños, que ya, si a mí no me justifican,
Ustedes quedan ausentes. Ya. Bueno, niños, nos encontramos el día martes. Eso sí, igual yo voy a tener el día martes, el jueves, pero también el día, no me acuerdo cómo quedó el horario, pero igual partimos el martes, porque yo los lunes parto con primero y segundo. Oiga, ¿Hay Miss, alguna duda? Dígame. el Y lo lunes, otro que, espéreme, lo otro que los papás que me terminen de llenar esa encuesta, ayúdenle ustedes. Está en los correos de ustedes. Yo ahora estoy pidiendo los correos a los papás. Dígame, Benjamín. desde la próxima semana se cambia el horario, ¿cierto? Sí. ¿Y Ah, cómo usted, vamos a ver el horario del lunes? para el lunes no se preocupe. Yo voy a enviar un mensaje con lo que tienen el lunes vía WhatsApp. Ya. Lo que sí, alguien le puede ayudar a Pía, porque yo no tengo WhatsApp de Pía. Y de Juan Jorquera, no tengo. Oiga, a mí Ah, si lo manda una persona y que lo manda al grupo, y listo. y si después no llega, y seguro que me van a echar la culpa a mí. No, pero yo le digo para las personas que no están. Ya puede ser usted, Diego, que se lo envíe usted y usted lo reparte a todos. Sí, aunque igual yo lo haría lo haría por ambas partes, pero para las dos personas que no pueden, por WhatsApp sería la opción. Ya, entonces usted le envía a Pía y a Juan Jorquera. Ya, y yo le envío a los demás. El del lunes. ¿Les parece? Sí, Miss. Sí, Ya. Miss. Ya. Muy bien. Ya, niños, nos encontramos, eso espero, en la próxima semana. Que estén Chao, muy Miss. bien. Chao, Chao, Miss. Miss, Chao. cuídese. Esté bien. Chao. Chao, Miss. Chao, niños.